Estaba parada en mi apartamento, a medio camino de envolver el último regalo de Navidad, cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje que lo detuvo todo: si no vas a cuidar a 4 niños, entonces ni siquiera vengas. Sin dudarlo, sin suavidad, solo el tipo de desprecio que sientes en tus huesos. Segundos después, mis padres intervinieron, asintiendo como si fuera lo más natural del mundo. Me quedé mirando esa pantalla, dándome cuenta de que no era familia para ellos, solo mano de obra. Pero la parte que nadie vio venir fue lo que hice después. Antes de contarte el resto, comenta desde dónde me estás escuchando. Mi nombre es Emily, y durante la mayor parte de mi vida, pensé que ser la persona capaz en la familia era algo de lo que estar orgullosa. Ahora vivo en Denver en un pequeño apartamento con vistas a las luces de la ciudad. El tipo de lugar que te ganas pieza por pieza a través de largas noches, mañanas tranquilas y un trabajo que nunca deja de exigirte algo. Trabajo en software, lo que significa que me gano la vida arreglando cosas. Código roto, implementaciones fallidas, emergencias que te despiertan antes del amanecer. Tal vez por eso mi familia asumió que yo también podía arreglar todo lo demás, incluida cualquier crisis que crearan esa semana. Al crecer, aprendí pronto que Heather era el centro de gravedad de nuestra casa. Era la mayor, la que tenía la risa fuerte y las interminables necesidades: viajes, dinero, tranquilidad. Cuando tuvo su primer bebé, nuestros padres actuaron como si su agotamiento fuera una carga sagrada que todos los demás debían ayudar a llevar. Para cuando tuvo 4, ya no era una petición. Era una tradición. Y aparentemente, cada tradición requería mi participación. Incluso entonces, podía sentir la diferencia. Si Heather olvidaba algo, mamá intervenía. Si yo olvidaba algo, mamá suspiraba y decía: por lo general, eres más responsable que esto. Si Heather necesitaba ayuda, papá reorganizaba su horario. Si yo necesitaba ayuda, papá me recordaba que era adulta e independiente. No había ira en nada de eso. Solo una expectativa silenciosa de que yo mantendría unidos los bordes de la familia para que Heather nunca tuviera que hacerlo. Tal vez por eso el viaje de Navidad me importaba más de lo que admitía. Había pasado meses planeando, 8 vuelos, una cabaña junto al lago durante toda la semana, algunas pequeñas sorpresas. Pensé que tal vez, solo tal vez, este año podría sentirse diferente, algo cálido, algo compartido, algo que no girara en torno a lo que yo podía proporcionar. La cabaña tenía vistas al agua congelada, largas cubiertas de madera, una enorme chimenea de piedra, el tipo de lugar al que van las familias para crear recuerdos en lugar de discusiones. Me imaginé a los niños correteando con sus pijamas a juego, a mis padres relajándose por una vez, a Heather riendo porque realmente se sentía agradecida. Me imaginé sentada en el sofá, con una taza de chocolate caliente en la mano, sintiéndome parte de algo en lugar del andamiaje que lo sostenía todo. Pero esa versión de la Navidad solo existía en mi cabeza. La realidad tenía una forma de abrirse paso. La semana anterior al viaje, conduje hasta la casa de Heather para dejar algunas cosas para los niños. Guantes, bufandas, juguetes pequeños para mantenerlos entretenidos en el vuelo. Cuando entré en la sala de estar, se veía como todos los diciembres de mi infancia, juguetes por todas partes, el televisor a todo volumen, los abrigos de mis padres en el sofá. Mamá me saludó con una sonrisa distraída. Heather apenas levantó la vista. Papá me pidió que tomara algo de la cocina como si siempre hubiera trabajado allí. Debería haberlo notado entonces. La forma en que nadie preguntó cómo había estado. La forma en que nadie mencionó el viaje ni me dio las gracias. La forma en que la habitación ya se sentía inclinada a su favor. Pero no entendí lo que se avecinaba hasta la noche en que el chat grupal se encendió y todo lo que había planeado se desmoronó en una sola frase. El mensaje apareció un martes por la noche, una de esas tardes en las que Denver se sentía más tranquilo de lo habitual, como si toda la ciudad se hubiera echado una manta encima. Me acababa de sentar después del trabajo, todavía con el suéter oscuro que me había puesto esa mañana, cuando mi teléfono vibró con una notificación del chat grupal familiar. Esperaba algo simple. Tal vez mamá preguntando qué refrigerios querrían los niños para el viaje o Heather enviando otro recordatorio sobre la hora del vuelo. En cambio, abrí el chat y me congelé: si no vas a cuidar a 4 niños, entonces ni siquiera vengas. Heather no agregó una carita sonriente, no lo suavizó. Solo una sola línea que cayó en el silencio de mi apartamento como una piedra golpeando el agua.
Limpia, pesada, inconfundible. Lo releí, esperando el chiste. ¿Alguna broma? Un seguimiento que explicara que estaba estresada y no lo decía en serio. Pero antes de que pudiera terminar de procesar, mamá respondió, tu hermana tiene razón. Eres la única que está libre. Luego papá, como si hubiera estado esperando, listo para reforzar el veredicto, la Navidad se trata de ayudar a la familia. No hagas las cosas difíciles. 3 mensajes, con menos de 30 segundos de diferencia. El mismo viejo ritmo, la misma alianza bajo la que había crecido. La peor parte no fueron las palabras. Fue lo naturales que les parecieron a ellos. Que automáticas, como si ya hubieran decidido que yo no era una invitada en este viaje. Yo era la ayuda. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. Podía sentir el calor subiendo por mi pecho, el tipo que no proviene solo de la ira, sino del reconocimiento. Esto no era nuevo. Esto era cada cumpleaños que se saltaban porque Heather necesitaba algo. Cada fin de semana que pasaba cuidando a sus hijos mientras ella se tomaba un descanso. Cada día festivo en el que compraba comestibles, cocinaba, limpiaba y aún así me sentía como una ocurrencia tardía. Escribí, borré, volví a escribir, entonces, solo para entender, si no cuido a los niños, no se me permite ir a Navidad. Me quedé mirando la burbuja de escritura, un pequeño punto blanco que parpadeaba y se apagaba como un latido. Entonces Heather respondió, correcto. No necesitamos a alguien que solo coma y se vaya. Mis manos se enfriaron. No un frío tembloroso. Como si algo dentro de mí finalmente se hubiera apagado. Una puerta que se cerraba de golpe. Por un momento, pensé en todas las cosas que podría decir, recordándoles quién reservó la cabaña, quién compró los vuelos, quién llevó este viaje de la idea a la realidad, mientras ellos apenas recordaban las fechas. Pero ese ya no era el punto. No se trataba del viaje. Nunca lo había sido. Se trataba del papel que me habían asignado hace años y que esperaban que siguiera desempeñando sin cuestionar. El apartamento estaba tan silencioso que podía escuchar el suave zumbido del calentador encendiéndose. Afuera, las luces de la calle brillaban contra la nieve. Y en esa quietud, algo dentro de mí se estabilizó, tranquilo, agudo, innegable. Dejé mi teléfono durante 10 minutos enteros. Dejé que la ira se calmara. Dejé que la claridad surgiera. Cuando lo volví a levantar, no discutí. Tomé una decisión. Cuando levanté mi teléfono de nuevo, la pantalla todavía estaba brillante con sus mensajes, líneas que ya no dolían, sino que revelaban todo lo que me había negado a ver. Mi familia no me invitó a Navidad. Me convocaron a trabajarla, a servir, a desempeñar un papel que nunca acepté. Y de repente, todo el calor que había imaginado, la cabaña parpadeando con la luz del fuego, los niños riendo en la nieve, mis padres relajándose sin preocuparse por el dinero, se sintió como una historia que había escrito para personas que no se molestaron en leer la primera página. Me desplacé por las reservas. 8 billetes de avión, la cabaña junto al lago con su cubierta de madera y chimenea de piedra, las actividades prepagadas que a los niños les habrían encantado. Había planeado una semana entera hasta el más mínimo detalle, tratando de dar a mi familia una Navidad que recordarían. Pero no vieron eso. Nunca me vieron en absoluto. El punto de inflexión no fue la ira. No realmente. Fue el cambio tranquilo que ocurre cuando dejas de intentar ganarte un lugar que ya pagaste, cuando te das cuenta de que el respeto que estás pidiendo a gritos no va a llegar y tal vez nunca lo hizo. Mis dedos apenas dudaron mientras escribía, genial. Entonces mis $50.000 tampoco aparecerán en Navidad. Presioné enviar. El mensaje se quedó allí, azul e inmóvil. Una pequeña frase firme y tranquila como una puerta que se cierra con un suave clic. Podía imaginar el momento en que lo leyeron, la confusión primero, luego el lento amanecer de lo que significaba ese número. $50.000. Vuelos, cabaña, eventos, cada parte del viaje que habían dado por sentada. El chat grupal se quedó en silencio. Heather, que solía llenar las conversaciones con demandas e instrucciones, no escribió. Mamá no se apresuró a suavizar nada. Papá no ofreció uno de sus recordatorios condescendientes sobre el deber familiar. Solo un silencio lo suficientemente espeso como para sentirlo a través de una pantalla.
Me levanté, caminé hacia la ventana y miré la calle. La nieve cubría los tejados con líneas limpias y tranquilas. Los autos se movían lentamente, sus faros brillando en la oscuridad. En algún lugar de la cuadra, alguien estaba colgando luces, su escalera crujiendo contra el frío. Se sintió extraño, casi pacífico, darme cuenta de que no estaba obligada a arreglar este momento. No necesitaba calmarlos ni justificarme. No necesitaba explicar lo que significaban $50.000 para mí o lo que pretendía hacer a continuación. Me senté, abrí la aplicación de reservas y pasé la punta del dedo sobre el botón de cancelar reserva. Hace una semana, habría dudado, preocupada por decepcionar a todos. Esta noche, el aire se sentía claro. Me dijeron que no viniera, así que me aseguré de que no lo haría. Pulsé cancelar. Las confirmaciones de cancelación llegaron una por una. Timbrazos silenciosos que resonaban en mi apartamento como pequeños veredictos. Primero los vuelos, luego la cabaña, luego las actividades prepagadas. Todo se revirtió en cuestión de minutos. El dinero se dirigió de nuevo a mi cuenta. El viaje entero se derrumbó tan fácilmente como se había construido. No envié las capturas de pantalla inmediatamente. Dejé que se sentaran en una carpeta de mi teléfono mientras lavaba algunos platos, encendía una vela y dejaba que el calentador funcionara. El silencio en el chat grupal aún no se había roto, y de alguna manera ese silencio era su propia confesión. Entendieron el peso de mi mensaje. Simplemente no estaban seguros de cómo responder ahora que yo no me estaba doblegando. Finalmente, Heather escribió: ¿qué quieres decir con tus $50.000? ¿De qué estás hablando? La forma en que lo formuló, conmoción, confusión, ni una pizca de humildad, me lo dijo todo. Había asumido que el viaje de Navidad fue fácil para mí, como si lo hubiera sacado de la nada. Nunca había considerado que yo trabajé para ello, lo planeé, lo pagué, que les había dado algo precioso. Subí la primera captura de pantalla. 8 cancelaciones de vuelos, reembolso completo. Heather lo leyó en segundos. Emily, ¿qué es esto? El bloqueo de mayúsculas se sintió como un grito. Mamá apareció a continuación: tú no pagaste los boletos de todos. Deja de causar drama. Agregué la segunda captura de pantalla. La cancelación de la cabaña junto al lago. La cantidad, $34.000, se mostraba en negrita. Esta vez la burbuja de escritura parpadeó y desapareció. Parpadeó de nuevo, luego se desvaneció por completo. Mamá no respondió. Papá sí, ¿por qué harías eso? Todos contábamos con este viaje. Contar con él. Fue casi divertido. Ni siquiera me habían dado las gracias por planificarlo. Envié la última captura de pantalla, los eventos cancelados, los que tenían a los niños tan emocionados. Reembolso procesado. Saldo devuelto. Y luego escribí 2 palabras que se sintieron más frías que la nieve exterior: cancelé. El silencio que siguió no fue como antes. No fue aturdido ni confuso. Fue pánico. Un cambio de terreno. Una confusión. Heather fue la primera: no puedes estar hablando en serio. Los niños estaban esperando esto. Arruinaste su Navidad. Me recosté en mi silla, dejando que el calor del radiador me calentara los tobillos. Y por primera vez en años, no sentí que la culpa se retorciera en mi estómago. Sentí claridad. No arruiné la Navidad, escribí. Me dijeron que no era bienvenida a menos que cuidara a los niños. Simplemente eliminé lo que no era bienvenido. Mamá saltó de nuevo: estás siendo mezquina. Cuidar a los niños no es gran cosa. Eres soltera. Tienes tiempo. ¿Por qué le quitarías la Navidad a tu propia familia? Sus palabras me resultaban familiares. Había escuchado versiones de ellas toda mi vida. Tienes más tiempo. No necesitas ayuda. Tus necesidades son secundarias. Eres responsable. Puedes manejarlo. Excepto que esta vez, algo dentro de mí se resistió. No soy la guardería gratuita de la familia, respondí. Soy su hija, y dejaron claro que eso no les importa a menos que sea útil. El mensaje de papá llegó a continuación: calmémonos todos. Todavía podemos arreglar esto.
Vuelve a reservar todo y deja de ser dramática. Esa línea, deja de ser dramática, fue una cerilla arrojada a la gasolina. Durante años, cada vez que tenía un sentimiento, un límite, un solo momento de agotamiento, papá tenía una respuesta similar. Como si mis emociones fueran inconvenientes, como si mi malestar fuera algo por lo que necesitaba disculparme. Entonces, escribí, arréglalo ustedes mismos. Aparecieron 3 puntos. Heather escribiendo, mamá escribiendo, papá escribiendo. Pero ninguno de los mensajes se transmitió. Una familia tratando de coordinar su indignación y fallando. Entonces Heather envió una pared de texto, no podemos volver a reservar nada. Los precios se duplicaron de la noche a la mañana. La cabaña se ha ido. Los vuelos se han ido. ¿Por qué nos harías esto a nosotros? Ahí estaba. La verdad que estaban rodeando. Yo había sido valiosa porque les facilitaba la vida. Pagué por cosas que no podían pagar. Levanté pesos que no podían cargar. Cuando me retiré, toda la estructura colapsó. Porque me dijeron que no viniera, respondí. Así que escuché. Mamá intentó un ángulo diferente, por eso no te contamos las cosas. Eres demasiado emocional. Actúas sin pensar. Me quedé mirando ese mensaje por un largo momento, no porque doliera, sino por lo profundamente inexacto que era. Todo lo que había hecho había tardado mucho en llegar, y no reconocieron nada de eso. Lo pensé durante años, finalmente escribí. Pensé en cada vez que ayudé, cada vez que dije que sí, cada vez que reorganicé mi vida porque necesitaban algo. Y todo lo que se necesitó para borrar todo eso fue una noche y un mensaje diciéndome que solo soy bienvenida si soy útil. Eso no es familia. Heather envió otro mensaje, más corto esta vez, ¿y ahora qué? Simplemente no vas a volver a casa. Vas a pasar la Navidad sola. Su tono había cambiado. No enojada, sino inquieta. Por primera vez, sonó insegura. No, escribí, voy a pasar la Navidad con personas que me ven como una persona, no como un recurso. Y ese fue el final. Nadie respondió después de eso. Las burbujas de escritura nunca regresaron. Dejé mi teléfono boca abajo sobre la mesa, caminé hacia el dormitorio y cerré la cremallera de la maleta que había empacado para el viaje. Saqué la ropa y la volví a doblar en mis cajones, una por una, hasta que la maleta quedó vacía. Lo extraño no fue la tristeza. Fue el alivio, como quitarse un abrigo que no me di cuenta de que se había vuelto pesado. A la mañana siguiente, bloqueé las notificaciones del chat grupal. Luego conduje por Denver hasta la casa de un amigo, donde el calor se derramaba por las ventanas y alguien me entregó una taza de algo caliente antes incluso de sentarme. Su sala de estar olía a pino y galletas recién hechas. Sin demandas, sin condiciones, solo bienvenida. Y por primera vez en mucho tiempo, la Navidad se sintió como mía. La mañana de Navidad en Denver se sintió más tranquila que cualquier día festivo que pudiera recordar. Sin teléfono sonando, sin demandas de última hora, sin lista de tareas disfrazadas de tradición familiar. En cambio, me desperté en el sofá de mi amigo con el olor a rollos de canela y el sonido de risas suaves que venían de la cocina. Fue simple, ordinario, y se sintió como si alguien hubiera abierto una puerta que yo no sabía que existía. Pasamos el día cocinando, jugando juegos de mesa, caminando por el aire frío con nuestros abrigos cerrados hasta la barbilla. Nadie me pidió que arreglara nada. Nadie me dijo lo que les debía. Cada conversación se sintió ligera, como respirar sin peso en mis costillas. En un momento, mi amigo me entregó un pequeño regalo. Nada caro, solo considerado, un pequeño cuaderno con una tapa suave. Dentro de la primera página, había escrito, para la vida que tienes que elegir. Mientras tanto, el caos de mi familia se desarrolló sin mí. Un primo me envió un mensaje de texto en privado para decir que los vuelos de última hora triplicaban el precio original y se agotaron en cuestión de horas. La cabaña se había ido. Los niños estaban decepcionados, los adultos irritados, y cada plan que asumieron que estaría esperándolos se había evaporado. Algunos parientes susurraron que no era justo culparme. Otros dijeron que hacía mucho que debería haberlo hecho. Pero no me regodeé. La verdad era más simple. La paz no siempre se parece a ganar.
A veces se parece a irse antes de quemarte. Para cuando las luces se atenuaron esa noche, supe que algo había cambiado permanentemente. No solo había cancelado un viaje. Había cancelado un papel que nunca quise. Un mes después, Heather finalmente me envió un mensaje de texto. Sin actitud esta vez. Sin demandas. Solo, si quieres venir la próxima Navidad, no tendrás que cuidar a los niños. Lo siento. Lo leí. Dejé que la pantalla se atenuara y dejé el teléfono a un lado. Algunas puertas no necesitan un portazo. Simplemente permanecen cerradas una vez que sales. Y si alguna parte de mi historia te resulta familiar, dime desde dónde me estás escuchando. Comparte lo que habrías hecho y suscríbete para no perderte el siguiente.